Bueno, como introducción a nuestro proyecto les hablaré sobre las ondas acústicas. Bueno, primero haré una breve de explicación sobre qué son las ondas acústicas. Primero empecemos con definir el sonido. ¿Qué es un sonido? Pues es un fenómeno que involucra la propagación de ondas longitudinales o ondas sonoras, lo cuales sean audibles o no, y que están generando un movimiento vibratorio en un cuerpo. La física lo estudia en la acústica, y la acústica consiste en que estudia la propagación de estas ondas sonoras en los diferentes medios donde interactúa y dónde interactúa con los medios continuos y cómo es la interacción con los cuerpos físicos. En la guitarra es bien sabido que posee 6 cuerdas, las cuales todas las cuerdas tienen una misma longitud, pero varía su grosor, el material en ocasiones, y también la densidad de estas, o sea, la masa. Y a estas hay que pulsarlas en los diferentes trastes que trae en el puente. Estas hay que pulsarlas para hacer sonidos que varían según la distinta altura, dependiendo del traste que toques. Es bien sabido que el sonido, como ya explicaba anteriormente con las ondas acústicas, que es una onda longitudinal o una onda sonora, y que esta necesita de medios materiales o medios continuos para propagarse. El sonido continuando se produce de una cuerda en vibración que es muy débil al tocarla, y también es muy poco perceptible a la vista humana. Y sabemos que la caja de resonancia es la encargada de amplificar el sonido y ampliarlo, ya que la vibración de las cuerdas se transmite a través de un puente de carga en la tapa armónica de la caja de la resonancia, y que esto lleva un sonido enriquecido, como decía, un sonido enriquecido y amplificado. El término de la resonancia o vibración viene cuando dos cuerpos sonoros, en este caso las cuerdas de la guitarra, ya sea acústica o eléctrica, tienen la característica de vibrar, entonces lo que hacen que suenen a una misma frecuencia. La vibración de la cuerda, esta se propaga por el aire, haciendo separaciones y comprensiones de sus partículas, produciendo ondas sonoras que transmiten una energía producida por la vibración. Captación de sonidos y la conversión a un audio. Vamos a introducir con la conversión a audio, haciendo como una pequeña línea. Primero, prácticamente el sonido es una vibración de un cuerpo que puede llegar a ser recibida, puede ser llegada a percibir. Este dicho sonido, al pasarlo por los filtros de la computadora o grabaciones en cinta magnética, esto se convierte automáticamente en un audio. ¿Y qué es un audio? Son sonidos convertidos en una señal eléctrica. Los sonidos están a cargo de dos dispositivos, el micrófono y el altavoz. Para empezar, el micrófono está basado al principio del electromagnetismo. ¿Qué significa? Que esto convierte una señal eléctrica y la convierte a una señal acústica, pero en este sentido al revés. Esto lo que convierte es que las ondas de sonido se convierten en una energía eléctrica, y que los micrófonos tienen adaptados, por ejemplo, los amplificadores, para decirlo, tienen adaptado imanes fuertes que dan ese proceso de electricidad. De la siguiente forma, aquí veis que tenéis unos cables, pues por aquí sería por donde llegaría la electricidad al altavoz. Dentro del altavoz tenemos una bobina de cobre y un imán abajo, ¿vale? Al llegar la electricidad, circula por la bobina, crea un campo magnético que reacciona con el del imán que tenemos. Eso hace que el cobre vibre, se transmite a la membrana que tenemos arriba del altavoz, y esto se convierte en ondas de sonido. Estados entre ellos, y vamos a comprobar que al crear sonido encima de la membrana de uno,
el otro no reacciona, claro, no están conectados. Le voy a poner aquí una pelota para que se vea. Coloca ahí una pelotilla. El hombre de negro se escribe las letras de las canciones de Miguel Ríos en su felpudo. No pasa absolutamente nada, pero sin embargo, si ahora cogemos y conectamos los dos altavoces... Pero no tiene sentido, no hay ningún cable que vaya a la corriente, ¿no? Claro, pero lo que vamos a hacer es generar nosotros el sonido y el sonido se convertirá en corriente. Ah, el sonido lo haces con esta, pero claro. No hay enchufes en Nada. Podéis levantarlo para que veáis que no hay ninguna trampa por abajo, que no está conectado a nada, se te cae la pelota, claro, que queda de cajón. Y ahora vamos a golpear y atentos todos porque de repente... También en los altavoces y los parlantes, dicha electricidad del micrófono es transformada a un sonido, es decir que el altavoz recibe la electricidad del micrófono y este lo transforma a un sonido. Como voy a explicar, prácticamente estos dispositivos son completamente inversos, ya que uno es el que recibe el audio, que sería el micrófono, y el otro es el que transforma el sonido. Para un dato curioso es que estos se llegan, bueno, el significado de esto es que son un dispositivo transductor. ¿Qué significa esto? Que estos dispositivos son capaces de producir una señal de una magnitud, de producir una salida, de una magnitud física, y que estos son utilizados para convertir un fenómeno físico a una señal eléctrica. Los sonidos convertidos de estos dos los podemos aumentar ecualizando el volumen o los volúmenes, que asimismo estaríamos nosotros ampliando las ondas eléctricas y las frecuencias de las mismas, y que según donde tengamos nuestra salida, donde tengamos nuestros cables conectados, podemos conseguir ampliar el volumen, haciendo que crezca la corriente eléctrica y consiguiendo asimismo produciendo una mayor potencia de sonido. Vamos a intentar analizar el funcionamiento de un bajo eléctrico. Para ello tendremos que analizar sus componentes y veremos que tiene unas funciones bastante interesantes. Como podemos ver, aquí tenemos el bajo sin cuerdas. Pues bueno, el funcionamiento del bajo eléctrico o la guitarra eléctrica no recae sobre la acústica. Como podemos ver, es un cuerpo sólido y no tiene una caja acústica como puede ser de una guitarra acústica, pero tiene componentes bastante interesantes, como por ejemplo podemos ver unas perillas de control, un puente de acero y una entrada para jack y pastillas, 2 pastillas en el caso de este bajo. Los instrumentos eléctricos, al no poseer acústica, todo su funcionamiento recae sobre las pastillas. Estas tienen un boleado de cobre rodeando a imanes. Estas funcionan gracias al electromagnetismo y estas convierten la energía mecánica de las cuerdas a energía eléctrica. Al estar hechas, las pastillas de imanes generan un campo electromagnético. Estas son modificadas por el movimiento de sus cuerdas. Entonces, estas generan pequeñas cargas eléctricas con la oscilación de las cuerdas. O sea que si esta cuerda vibra a una X cantidad de Hz, el campo magnético vibrará a esa cantidad. Entonces así se producen las distintas notas, ya que las cuerdas son metálicas y ferromagnéticas. Entonces estas pueden modificar su campo magnético. Pero ¿cómo podemos escuchar esas pequeñas cargas electromagnéticas? Este campo electromagnético, esto es leído
y amplificado por el amplificador mediante transistores. En la mayoría de los casos el más comercial. Y pues bueno, como podemos ver en este pequeño diagrama, la amplificación se da por medio de un transistor. Una pequeña carga, en nuestro caso de la pastilla hacia la base, puede dar paso una carga mayor del emisor al colector, y así de esta manera poder amplificar la pequeña carga electromagnética a una carga mayor, y así poder escucharla por medio de la bocina del amplificador.